La terapia endocrina es el tipo de terapia que reciben el 75% de las mujeres que tienen un cáncer de mama. El cáncer de mama, en estos casos, expresa el receptor de estrógeno y de alguna manera son los estrógenos los que promueven el crecimiento de los tumores. Entonces, las pacientes después de operarse toman durante 10 años, en la mayoría de los casos, una droga que se llama tamoxifeno. Nosotros habíamos demostrado previamente que un componente de matriz extracelular, en particular una de ellas se llama fibronectina, demostramos previamente que esta proteína es capaz de conferir resistencia al tamoxifeno. Es decir, cuando la célula está creciendo o en presencia de fibronectina, no responde a la terapia. En este nuevo trabajo, lo que descubrimos es que la fibronectina es capaz de modular directamente el receptor de estrógeno. Esto es un hallazgo bastante original porque de alguna manera estamos mostrando cómo una proteína que está por fuera de la célula determina si el receptor de estrógeno se degrada o no se degrada. Cuando las células están sobre fibronectina encontramos que la señalización del receptor de estrógeno no se apaga. Y esto realmente tiene importantes implicancias terapéuticas. Pero en este camino, por entender cómo era que la fibronectina inducía la resistencia a la terapia, descubrimos que el mecanismo de señalización de receptores de estrógenos no es exactamente lo que está reportado en la literatura tradicional. En este trabajo lo que descubrimos es que en realidad la fracción de receptor que está en membrana, ¿no?, que es la bolsa, digamos, que rodea la célula, hay una porción, se sabía que había una proporción de receptor que se ubicaba en membrana, pero se pensaba que tenía una función que era completamente diferente al receptor que iba al núcleo y regulaba genes. Nosotros encontramos que en realidad es ese receptor que está en membrana que viaja en endosomas, que son como unas bolsas que se forman de esa membrana, directamente al núcleo y afecta la expresión de sus genes blancos. Este hallazgo de cómo funciona el receptor de estrógeno, es decir, que viaja en estas bolsas que llamamos endosomas al núcleo, lo descubrimos en líneas celulares en cultivo. Pero nos preguntamos si esto realmente se replicaría en el tejido humano, ¿no? Si podríamos ver estos endosomas positivos para receptores en tejido humano normal y tumoral. Y efectivamente eso fue lo que encontramos. Este fue un trabajo en colaboración con el laboratorio de la doctora Mina Wiesel en Berkeley, en California, quien gentilmente nos cedió las muestras humanas. Y realizando marcaciones y análisis con microscopio confocal, que es un microscopio que permite ver a una resolución bastante alta, detectamos por primera vez la presencia de endosomas positivos para el receptor de estrógeno en muestras de glándula mamaria y tumores de mama humanos. Entonces, de alguna manera, este dato nuevamente cuestiona el actual paradigma que explica el funcionamiento del receptor de estrógeno y abre la puerta, para por supuesto profundizar y tratar de entender realmente lo que está pasando y pensar en nuevas alternativas terapéuticas que permitan, sobre todo a estas pacientes que tienen altos niveles de fibronectina en sus tumores, tener una terapia adicional o que acompañe el tamoxifeno para justamente evitar la inducción de resistencia por la interacción que establece la célula tumoral con su entorno.